Muy buenos días, muy buena siesta, muy buenas tardes, muy buenas noches, en la hora que ustedes me vean, va a ser siempre bienvenido. Así que vamos a entrar a desarrollar una lección muy importante porque esto hace a la actividad de los órganos estatales en las relaciones internacionales. Este tema tiene que ver con los órganos estatales en las relaciones internacionales, es decir, y ahí vamos a analizar el rol de los embajadores, de los cónsules, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Cuando se habla de roles, hablamos también de inmunidades y vamos a desarrollar uno a uno estas cuestiones que son de importancia porque es un momento propicio para entender qué hace un embajador, qué funciones tiene, qué hace un cónsul en las ciudades de los países donde están asentados, qué inmunidades tiene, es decir, qué atribuciones, qué potestades, qué funciones concretamente, qué funciones hacen los jefes de estados cuando van al exterior, qué rango tiene, qué investidura tienen, cuál es el ceremonial que tiene que desarrollar. Y todas estas cuestiones está regulado ¿dónde? En dos instrumentos internacionales. Uno de 1961, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares, que regula todo esto lo que estaba diciendo, y cuando los jefes de estados o los diplomáticos ad hoc se desplazan al exterior, está regulado por un instrumento internacional que se llama misiones especiales. Es decir, todo lo que voy a decir está previsto en los tratados internacionales. ¿En qué sentido? ¿Y a qué me estoy refiriendo? A la labor de los órganos estatales en el servicio exterior. Las relaciones internacionales son partes o un componente, ahí aparece un diseño. Las relaciones internacionales estatales son una fracción o un segmento de el sistema de relacionamiento internacional entre los estados, entes internacionales permanentes, incluso entes internacionales privadas. Y la actividad del Estado es una parte de las relaciones internacionales en su conjunto. Nosotros vamos a estudiar no las relaciones internacionales en su conjunto, de todas las entidades, no, vamos a hablar solamente de lo que corresponde a la labor estatal, los órganos del Estado, porque hay muchos órganos, organismos, entidades internacionales permanentes que no son gubernamentales. Entonces, obvio, no vamos a tocar eso, solamente vamos a hablar de las relaciones internacionales, ciertamente, pero de una fracción, de un segmento, la que corresponde al Estado. Y el primer asunto que vamos a tratar tiene que ver con la función de los jefes de Estados cuando van al exterior. Sabemos que los jefes de Estado son los jefes de gobierno. ¿Quién es el jefe de Estado en Paraguay? En Paraguay funciona el sistema de tres poderes independientes en equilibrio e interdependencia. Independientes, en equilibrio e interdependencia. Así lo diseña nuestra Constitución y todas las constituciones del mundo occidental, se entiende, del mundo un poco más civilizado, que es la mitad, y la otra mitad, la verdad que gime los pueblos del mundo bajo regímenes autoritarios. China, Corea, Cuba, en América, lastimosamente. Venezuela, son estados de fuerza. Nicaragua, una vergüenza en América que tengamos todavía tres estados que se rigen por los sistemas internacionales, por los sistemas de fuerza, quiero decir. Entonces, ¿qué hacen los jefes de Estado cuando se trasladan al exterior? Y los jefes de Estado son cuando están... Bueno, primero hablemos quiénes son los jefes de Estado. Son los jefes de gobierno. En el Paraguay, según la Constitución, como les dije, funciona el sistema de tres poderes en equilibrio, independencia e interdependencia y mutuo control. Pero ¿a quién se le denomina jefe de Estado? Se le denomina jefe de Estado para representar al Estado paraguayo en el exterior por mandato constitucional al presidente de la República.
En Inglaterra, el jefe de Estado que representa a Gran Bretaña, que son 4 reinos unidos en uno: Escocia, Irlanda del Norte, Gran Bretaña y, Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte, 3 o 4. No es el primer ministro el que representa al Estado inglés, sino es la reina, por mandato constitucional. La reina reina, pero no gobierna. Así es la cuestión de los reyes constitucionales del siglo XXI, muy diferente a las reyes de los siglos anteriores, que eran amos y señores de vidas y haciendas. Amos y señores de vidas y haciendas. Los territorios no le correspondía al Estado británico, no. Los estados le correspondía al Estado, al rey. Los territorios y las posesiones no le correspondía al Estado español, sino le correspondía al rey español. Por eso, con mucha precisión digo que estos monarcas de los siglos pasados eran semidioses, amos y señores de vida y hacienda. Luego, la Revolución Francesa y toda su influencia en el mundo occidental los desplazó sistemáticamente a estos señores que tenían todo el poder acumulado en el cetro de su cabeza. El cetro es la corona. Entonces, por mandato constitucional de todos los estados, generalmente de Occidente, Europa y América, los jefes de Estado son los presidentes de la República, o si hay regímenes monárquicos constitucionales, los reyes. En España, por ejemplo, el jefe de Estado es el rey español. El rey reina, pero no gobierna. Gobierna órganos elegidos por el pueblo que se le denominan primer ministro. Entonces, los jefes de Estado, cuando se desplazan del exterior, esto está regulado por misiones especiales de las Naciones Unidas, 1967 creo, o 79. Esto está regulado por un instrumento internacional que se llama misiones especiales. Los estados, los jefes de Estado, cuando se desplazan al exterior, reciben tratamiento preferencial, privilegiado, carpeta roja, presentación de armas, recibimiento ceremonioso, cumplen un ceremonial predeterminado, tienen responsabilidades propias, tienen un rol exclusivo y gozan de ¿qué? Gozan de inmunidad diplomática. ¿Qué quiere decir eso? Es la misma inmunidad que gozan embajadores y cónsules. Ya que vamos a hablar de las inmunidades de los jefes de Estados, vamos a hablar también, automáticamente ya vamos a tocar las inmunidades que gozan los diplomáticos y los cónsules. Las inmunidades a su persona, a sus bienes, a su valija y a los acompañantes están predeterminados en los tratados internacionales. Tanto para el jefe de Estado, tanto para el embajador y todos los funcionarios que están en la embajada y todos los familiares que corresponden a esos funcionarios que trabajan en la embajada, en sus casas donde viven, todos gozan de la inmunidad. Eso quiere decir, inmunidad jurisdiccional quiere decir no puede ser procesado por ninguna autoridad jurisdiccional, ninguna autoridad judicial quiere decir eso. No puede ser molestado por autoridades policiales ni militares, no puede ser revisado. Tiene inmunidad personal jurisdiccional. Esa es la palabra completa. Inmunidad personal jurisdiccional. El presidente, su séquito, el embajador, sus funcionarios y todos sus familiares, el cónsul y todos sus funcionarios de los consulados gozan de la inmunidad jurisdiccional. No pueden ser procesados penal, civil, laboral, de ninguna forma. ¿Y dónde dice eso? Convención de Viena de 1961, que firmaron todos los estados del mundo en el seno de las Naciones Unidas,
y tiene que ver con la regulación jurídica internacional sobre el estatus y las funciones, los privilegios y las inmunidades. La inmunidad quiere decir inmunidad jurisdiccional. ¿Qué quiere decir inmunidad jurisdiccional? No puede ser procesado ni penal, ni civil, ni laboral, de ningún fuero. La inmunidad es y tiene por propósito mantener inviolable la persona del presidente, del embajador, de los cónsules y de todos los funcionarios que están en la embajada y los consulados y de todo el séquito presidencial. Ya que aprovechamos de hablar del jefe de Estado, hablemos ya de todos. Porque en cada una de estas funciones vamos a hablar de inmunidades y privilegios. Inmunidad quiere decir no puede ser procesado, no puede ser detenido por ninguna autoridad policial ni militar. No puede ser procesado, ni civil, ni penal, ni laboral. Un funcionario, un empleado que trabaja, que es en la embajada paraguaya en París, que está trabajando 20 años atrás, un día tiene problema con el embajador o con algún funcionario de la embajada paraguaya, le echan al funcionario, al empleado jardinero que trabaja en la embajada paraguaya en París. Ese jardinero no puede ir a recurrir a la justicia para hacer valer sus derechos laborales, no puede. Queda impune entonces. Él puede matar, puede robar, el embajador. Hay muchos casos de embajadores que roban. Hay un último caso que se dio el año pasado. Un embajador mexicano en Buenos Aires robó libros en una librería. Era una persona adicta a esa compulsión de quererse apropiarse de lo ajeno, que es una enfermedad, un disturbio de la personalidad. Le pillaron y fue un escándalo. Pero no fue procesado. ¿Cómo que no fue procesado? ¿Va a quedar impune? No, no queda impune. Las autoridades del país donde está residiendo el embajador de un estado debe pedir por vía Cancillería que se le quite su inmunidad para que se le pueda procesar, pero inmediatamente no se puede procesar. Tenemos un caso de Paraguay en la India, embajador paraguayo en la India en la década del 70. Como tiene inmunidad de su persona, de su valija, de sus archivos, de su vehículo, nadie puede revisar el vehículo de un embajador, de un diplomático, nadie, de un presidente, nadie. Nadie puede revisar la cartera de la empleada doméstica que le acompaña a la esposa del presidente. Nadie puede revisarle ni detenerle a la peluquera o el peluquera que le acompaña a la esposa de un presidente en su viaje al exterior, nadie. El peluquero que le acompaña también tiene inmunidad. Todos tienen inmunidad. Inmunidad quiere decir no puede ser procesado por ninguna autoridad. Pero qué privilegio, ¿no? Qué extraordinario, pucha, que no es tanto así. El Tratado Internacional, la Convención de Viena en 1961, establece estos roles, estos estatus, estas atribuciones para darle, ahí ya hablamos, fundamento, voy a hablar del fundamento de la inmunidad y privilegios, inmunidad diplomática de los jefes de Estado, de los embajadores y los cónsules, y todos los funcionarios y todos los familiares que le acompañan a todas estas personas. ¿Cuál es el fundamento de la inmunidad diplomática, inmunidad jurisdiccional que gozan estas personas, del jefe de Estado para abajo? El fundamento es que no dice en la ley ni en el Tratado Internacional, pero se sabe que es así, para darle autonomía, libertad y dignidad a los representantes de los estados cuando van y trabajan en el exterior. El fundamento es le da autonomía absoluta, dignidad y libertad de accionamiento, de actividad, libertad de actividad, para que nadie le moleste, para que puedan desempeñar correctamente sus funciones. Eso es el asunto.
Son tratamientos preferenciales. Sí, sabemos. A veces, ¿qué pasó con este embajador paraguayo en la India? ¿Qué hacía con su valija? Como no se puede revisar, como tiene un pasaporte especial, los pasaportes diplomáticos no forman fila en los aeropuertos. Muestran y ya pasan. Con su cartera, con todo su equipaje. Ni uno puede ser revisado. Pero ¿qué le estaban haciendo la inteligencia policial de la India en Nueva Delhi, la capital? Le estaban siguiendo hace rato, le estaban pispando. Está haciendo contrabando de oro. Nada menos que el embajador, general Álvarez, embajador paraguayo en la India. Era un embajador, un generalato ahí, un generalato ahí del régimen de Stroessner, que ni siquiera tenía conciencia, ni quizás no tenía toda la información, ni la formación sobre estas cuestiones. Por decreto fue nombrado embajador. Así, un bruto general. La inteligencia de la policía hindú lo estaba investigando y se le detuvo. Se le detuvo con su cargamento de oro en su valija diplomática, en su equipaje diplomático. Se le sometió a prevención ahí mismo. La Cancillería hindú pidió a la Cancillería paraguaya que le desaforen, que le quiten el fuero de diplomático, y una vez que haya sido desaforado del fuero diplomático, fue procesado y estuvo 8 años en la cárcel. ¿Qué les parece? Qué vergüenza, ¿no? Entonces, los fundamentos para la inmunidad, tanto para presidente, embajador, funcionarios de la embajada, que pueden ser, no sé, centenares, cónsules que trabajan en cada ciudad, y sus funcionarios y sus familiares en su conjunto gozan de la inmunidad jurisdiccional. ¿Quién le otorga esa potestad tan por encima del común de la gente? Los tratados internacionales. ¿Qué tratado? Voy a repetir. Para embajadores, cónsules y todos sus funcionarios y acompañantes y toda la gente que trabaja con los embajadores y cónsules, está regulado por la Convención de Viena de 1961, que es un tratado internacional, firmado y ratificado por todos los estados del mundo. Desde 1961 para atrás, estos derechos tenían rango de derecho consuetudinario, hasta que en 1961, para asegurar bien el pastel, como se dice, se sometió y se cristalizó en un tratado internacional. Cuando es jefe de Estado y su séquito, y salen al exterior, sus ministros, lo que sea, y sus familiares y sus acompañantes, también goza de la inmunidad jurisdiccional. El estatus que tienen los jefes de Estado y su séquito no está previsto en la Convención de Viena en 1961 para relaciones diplomáticas y consulares. Está previsto en otro instrumento internacional que es Misión Especial en las Naciones Unidas. 1969 creo que, o 79, no importa, pero fue en la década del 70. También el fundamento para que el jefe de Estado y su séquito puedan trabajar tranquilos, con dignidad, libertad y autonomía, para eso se le otorga, para que no sufra interferencias o molestias de ninguna laya de parte de las autoridades donde se encuentra y se traslada el jefe de Estado cuando va en el servicio exterior. Tiene el mismo significado y los mismos fundamentos, vamos a decir. Pero eso no quiere decir que esas potestades que le confieren los tratados internacionales a estos funcionarios estatales que van al exterior, esto no le confiere abusar, de esos privilegios, de esos tratos preferenciales que sobrepasan al común de la gente. Cuando nosotros nos vamos al exterior, Juan Pueblo va al exterior, nos revisan hasta el pensamiento nos revisan. Y nos hacen preguntas,
Y en forma aleatoria nos meten en una piecita y ahí te revisa con perro y todo. En el aeropuerto de Panamá, una vez, no sé por qué, pues tenía barba larga parece, me confundieron con un terrorista, lo que sea. Me metieron ahí, dos perros me olió de pie a cabeza. Y mis dolarcillos que tenía les tengo que mostrar todo. Eso no se le hace a los funcionarios estatales en el servicio exterior. Ellos pasan de largo. Pero eso no es carta blanca. Esas potestades internacionales que le confieren los tratados internacionales a los funcionarios estatales no es y no constituye una carta blanca para hacer cualquier besteira, como dicen los brasileños tan apropiadamente. Simplemente deben cuidarse más todavía. Porque si le pillan, va a ser la vergüenza internacional, como pasó con el general Alvarenga en la década del 70 en el aeropuerto de Nueva Delhi, en la India. Ustedes saben que la India tiene casi 1.000 millones de personas. Es un gran país. Es un subcontinente, la India. La península indostánica. Miren el mapa, la península indostánica. Es parte de toda la India. Una partecita le corresponde a Pakistán y otra a Bangladesh. Los jefes de estados gozan entonces de la inmunidad jurisdiccional y también los jefes de estados, los embajadores y los cónsules y todos los funcionarios que trabajan con cónsules y embajadores y todo el séquito de el jefe de estado gozan de otro concepto preferencial que se llama privilegio. Una cosa es inmunidad jurisdiccional, no puede ser procesado, quiere decir, por autoridades judiciales de ningún fuero. También gozan del privilegio, y más aún los jefes de Estado. El jefe de Estado se recibe con sumo privilegio. Va a autoridades de su mismo nivel y le está esperando, o el canciller le espera en el aeropuerto con carpeta roja, un red carpet, con banda de música, con presentación de armas, de pelotones militares. Se le recibe con honores y al son de los himnos incluso de cada estado. Privilegio es eso, trato preferencial. Privilegio también quiere decir no paga ningún tipo de impuesto, peaje. Las embajadas, los consulados, los cónsules, los embajadores, los jefes de Estado no pagan peaje, pasan de largo. La chapa es diferente en todo el mundo para un embajador y para un cónsul y para un presidente, ni qué decir. Tiene toda banderita. En Paraguay tiene una chapa negra con letras medio blancas que se llama MOC, los embajadores. Cuando ustedes ven MOC, son embajadores o funcionarios de las embajadas. MOC quiere decir misión oficial. Misión oficial. MOC, misión oficial consular, es para los cónsules. Y misión oficial diplomática es para los diplomáticos. Una cosa son los diplomáticos y otra cosa son los cónsules. Los cónsules no son diplomáticos. Los cónsules son funcionarios administrativos al servicio del Estado en el exterior y trabajan en las ciudades. Tiene sus funciones, vamos a hablar de eso. Los embajadores son funcionarios del Estado que trabajan en el exterior y que representan al Estado. Tiene varias funciones. El jefe de Estado goza de inmunidades y privilegios. No puede ser atajado en ningún momento, por ninguna causa, por ningún motivo, por ninguna autoridad. El paso es libre. No pagan peaje, no pagan impuestos, no pagan luz, agua. Eso está todo previsto en los tratados internacionales. Puede usar banderitas del Estado a que corresponde, a pertenece, cuando se está desplazando. Ya hablamos de los privilegios, hablamos sobre la Comisión de Misiones Especiales para los Jefes de Estado,
Y las situaciones, vamos a hablar de las situaciones en que sale el jefe de Estado. 3 situaciones se establece para la salida de un jefe de Estado para conectarse y relacionarse con sus homólogos o pares en el exterior. Homólogo quiere decir otro jefe de Estado. Cuando sale un jefe de Estado, de modo oficial se conectan con su par, con su homólogo, otro presidente. No puede ir a hablar con un ministro, no, con su par. Después le redirivan con su ministro. 3 situaciones. La Comisión sobre Misiones Especiales de las Naciones Unidas de 1969, Naciones Unidas, es la que regula sobre los jefes de Estados, donde habla de inmunidad y privilegio y los motivos por el cual puede salir un jefe de Estado. La primera forma de salir de un jefe de Estado, según este instrumento internacional, es la denominada salida oficial. Es decir, la salida programada de antemano y que es específicamente con la actividad propia que le corresponde como jefe de Estado cuando sale al exterior. Es lo que se llama desplazamiento oficial. Con todo su séquito, en nombre del Estado a que él representa. Porque ese jefe de Estado representa a una república. Entonces, la Comisión sobre Misiones Especiales establece las modalidades propias de lo que se llama salida o desplazamiento oficial, con todo lo que corresponde a inmunidades y privilegios. La otra forma de desplazamiento al exterior de un jefe de Estado es lo que se denomina incógnito relativo. Va para una actividad privada al exterior, va al médico, va a visitarle a un pariente y es denominado incógnito relativo. Incógnito quiere decir no se conoce para qué se va, pero es relativo. Dentro de los privilegios también está el servicio de cobertura de seguridad extrema que se le ofrece y que se le debe ofrecer a un jefe de Estado. Miles del servicio secreto de los Estados Unidos y miles del servicio de seguridad de la Argentina se desplazó hace 4 años cuando vino por primera vez Obama a Buenos Aires. 4 meses antes ya estaban miles preparando el esquema de seguridad, imagínense. Y era una presencia oficial. Pero si es de incógnito relativo, es semioficial. El dispositivo de seguridad se cubre discretamente y el Estado sabe que el jefe de Estado de un Estado va a otro país. El gobierno de un país receptor sabe que va a ir el jefe de Estado, pero de incógnito relativo, no de misión oficial. Y el incógnito absoluto es cuando no avisa de ningún modo. Es lo que se llama, como cualquier Juan Pueblo se puede ir a cualquier país, el presidente de la República. Y ni siquiera sabe el jefe de Estado. Si avisa, es de incógnito relativo. Y el incógnito absoluto es cuando no avisa absolutamente. Por lo tanto, el Estado no tiene ni una responsabilidad. Porque imagínense, si llega a ocurrir en que un jefe de Estado pierde la vida por un atentado en el exterior y se fue de incógnito absoluto, el Estado receptor no tiene ninguna responsabilidad. Pero si va a ir por razones privadas y avisa que va a ir, ahí sí se pone en despliegue el equipo de seguridad para recibirle y protegerlo. Y oficialmente ni quiere decir. Esas son las 3 situaciones por las cuales el jefe de Estado, según este instrumento internacional, prevé la salida de un jefe de Estado. El jefe de Estado, cuando se desplaza al exterior, tanto en el interior como del exterior, se rige rigurosamente por un mecanismo de formalidad previsto de antemano y con mucha antecedencia. Cuando digo antemano es de mucha antecedencia. Y a ese mecanismo de previsión formalizado se le denomina ceremonial. Ceremonial es el conjunto de formalidades previstas cuando un jefe de Estado se desplaza. Ya se sabe
de antemano, meses antes, dónde va a ir, con quién va a conversar. Y cuando se va en un lugar, cuando va a conversar con el jefe de Estado, ya se sabe quién va a estar a su lado. Solo ellos pueden estar uno al lado de otro. A veces se integran un ministro. A veces. Y a veces cuando no habla el idioma del país que le reside, un intérprete. ¿Se dice intérprete o traductor? ¿O es sinónimo? No, no son sinónimos. Intérprete cuando es de carácter oral y traductor es cuando se va a escribir algo. Esa es la diferencia. El ceremonial establece lugar, fecha, tema, qué se va a hablar, quién va a estar en la reunión, quién se va a sentar al lado, quiénes van a estar al lado. Ese es el servicio ceremonial. Un trabajo muy puntilloso, muy específico del servicio de ambas cancillerías para preparar el viaje de un jefe de Estado. El conjunto de formalidades y modos de relacionamiento que se realiza con previsión, con marcada previsión, es el ceremonial. Lugar, fecha, hora, personajes con quienes tiene que hablar, porque el jefe de Estado no puede estar expuesto a que se realicen actos oficiales donde no se está previendo los modos y mecanismos de esa reunión. Y la previsión de modos y mecanismos de las reuniones que el jefe de Estado realiza en el exterior se denomina ceremonial. Es un trabajo puntilloso, minucioso y marcado con una precisión única. Hora, día, lugar, tema. Hora, día, lugar, tema. ¿Quiénes van a estar? Hora, día, lugar, tema, acompañantes. Tema que se va a desarrollar. ¿Cuántos minutos va a durar la reunión? Todo se prevé. Es el ceremonial. Y la etiqueta, por supuesto, tiene que ver con las reglas de urbanidad que deben desarrollar jefe de Estado, sus acompañantes, su séquito. Es decir, una serie de comportamientos de urbanidad y de modalidad, de modos de actuación que están previstos en el mecanismo del ceremonial. El jefe de Estado, ninguno de sus acompañantes no puede ir a bostezar. No puede ir a bostezar en un acto oficial. No puede hacer piracutú, cuchilar como en portugués. Todas estas cuestiones. No puede ir en el hotel, pasearse, ir a jugar ruleta. Nunca. No puede ir a ninguno del jefe de Estado ni de sus acompañantes puede ir a estar cortejando a una dama. Nunca. Aquella vez que se fue el presidente con un grupo de acompañantes y uno de los acompañantes creo que le dijo palabras indebidas, inapropiadas a una dama. Fue un escándalo, un burro. Todas estas cuestiones deben estar minuciosamente cuidadas de antemano. Para eso están los funcionarios que manejan estas cosas. No puede haber sorpresas, no puede haber imprevisiones, no pueden existir excesos de comportamientos y que tengan que ser inapropiados porque está en juego la imagen de un país. Ministerio de Relaciones Exteriores es un ministerio que se encarga de la responsabilidad exclusiva por el manejo de las relaciones internacionales del Estado paraguayo con los otros estados. Ahí está un ministro de Relaciones Exteriores que se le denomina también canciller y los ministros, el ministro de Relaciones Exteriores o canciller paraguayo está rodeado de un equipo de vicecancilleres para distintas actividades, de directores y también que tenga que ver todos con el servicio diplomático de la gran cantidad de funcionarios paraguayos que trabajan en el exterior y está pagado por el Tesoro Público. Esta es una parte, el servicio diplomático. También dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores funciona la Dirección General de
los consulados que funcionan en el exterior. El consulado tiene otra función, el servicio diplomático es otra función, pero todos pertenecen en conjunto al Ministerio de Relaciones Exteriores. O sea, tiene dos grandes funciones, la tarea diplomática, manejada por el canciller, los vicecancilleres, los directores, y la tarea consular, que está manejada por con un director general, y que tiene a su cargo el control, monitoreo, supervisión de todos los cónsules que trabajan en el exterior. En un país, en la capital, funciona el embajador y su embajada, y los funcionarios. El cónsul trabaja en las ciudades. Hay muchos más cónsules que embajadores. ¿Por qué? Porque los cónsules son y tienen funciones específicas en las ciudades, y voy a explicar qué funciones cumple un cónsul. Más adelante. Vamos a hablar por los agentes diplomáticos, es decir, el cuerpo diplomático que tiene que ver con el canciller, los vicecancilleres, los embajadores y los funcionarios de las embajadas. Y tiene que ver con la misión diplomática permanente, estable. También los agentes diplomáticos pueden realizar misiones especiales. Y las misiones especiales son los diplomáticos que tienen una función específica ad hoc. Para ese fin van, desarrollan y vienen otra vez a la base en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y gozan de las mismas inmunidades que ya expliqué. Inmunidades jurisdiccionales y también privilegios. Las inmunidades jurisdiccionales tienen que ver los siguientes criterios. ¿Qué criterio tiene la inmunidad jurisdiccional? Inviolabilidad de la persona, del embajador, del presidente o de los cónsules. Inviolabilidad de la persona, del embajador, presidente de la República cuando va al exterior, de los embajadores, de los cónsules, los funcionarios y del séquito. ¿Qué quiere decir eso? No puede ser procesado ni detenido por ninguna autoridad. Inmunidad de su valija, de sus pertenencias, de sus maletas. No puede ser revisado por ningún motivo. Inmunidad en sus documentos del presidente, del embajador, inmunidad completa. Inviolabilidad de los documentos, inviolabilidad de su persona, inviolabilidad del equipaje, inviolabilidad del cubículo donde se desplaza el automóvil, inviolabilidad del local de la embajada, de la casa del embajador y los funcionarios donde viven, inmunidad de sus respectivos domicilios, inmunidad la empleada doméstica del embajador, de cualquiera de los funcionarios de la embajada. Esa empleada doméstica tiene que estar entrenada de que no puede hacer ninguna chanchada, porque gozan de inmunidad. ¿Quién le otorga esto? Y le otorga la Convención de Viena en 1961 y la Convención sobre Misiones Especiales de Naciones Unidas en 1969, para jefe de Estado y misiones de embajadores ad hoc. La inviolabilidad entonces son varias formas. Y aparte de eso están los privilegios. Privilegio es no paga impuestos, no paga tasa, no paga peaje y tiene vía libre, no puede ser molestado por ninguna autoridad. Es un todo eso. Entonces, los agentes diplomáticos son los embajadores que trabajan en las distintas embajadas de todos los países del mundo. Y estos embajadores tienen a su cargo, es el jefe de la legación de la embajada con los funcionarios. Imagínense el embajador norteamericano que tiene un búnker enorme, no sé, creo que tiene 20 hectáreas, 30. ¿Qué hay adentro? Nadie sabe. Porque ahí funciona el principio de la ficción de la extraterritorialidad. ¿Qué quiere decir eso? Es parte la embajada americana es parte del territorio de los Estados Unidos. Es como si fuese el territorio mismo. La embajada paraguaya en Washington es parte del territorio paraguayo. ¿Cuánto gana un embajador en Washington? Ustedes saben. Aproximadamente $30,000. Gana 10 veces más que
que el presidente paraguayo. ¿Por qué? Porque la vida en Washington es muy cara. Es una de las ciudades más caras del mundo. La comida, la educación de los hijos, tienen que estudiar en un colegio. Y así sucesivamente. ¿Quién paga eso? El pueblo, a través de los impuestos. Categorías de los servicios diplomáticos, de los embajadores y demás cosas. La categoría que se usa es del Congreso, de la Convención de Viena, tiene que decir, no es Congreso, allá abajo está. Hay varias categorías, de acuerdo a la historia, hay en cuatro documentos internacionales. El Congreso de Viena en 1815 se determinó de diferentes categorías: embajador, enviado, ministro. La Convención de La Habana en 1928, ordinario y extraordinario. Y el que nos rige actualmente es el Congreso de Viena. No es Congreso, hay un error ahí. Una Convención de Viena, que es lo que estamos tratando, de 1961 sobre relaciones diplomáticas y consulares. Embajador o nuncios, enviados, ministros. Son las categorías de funcionarios que trabajan en el servicio diplomático. Servicio diplomático tiene que ver sola y exclusivamente con el embajador y los funcionarios que trabajan en las embajadas. ¿Quién le designa? ¿Quién le designa a un embajador? ¿Y cuál es su investidura? Designación e investidura. La Convención de Viena de 1961 es la que también regula, todo lo que estamos estudiando tiene que ver la Convención de Viena. Es la que regula la forma de designación y la investidura de un embajador. Empieza el proceso con el agreement o placet. El agreement es un proceso inicial de carácter básico, necesario, primordial para el proceso de designación y selección y designación de un embajador. Cuando se produce una vacancia de un embajador en algún determinado país, el Estado, como en el caso paraguayo, lo primero que hace cuando se muere, renuncia, se jubiló o se le echó al embajador, entonces el Estado tiene que cubrir esa vacancia. ¿Qué dice la Convención de Viena al respecto? Dice que para iniciar el proceso de selección, el Estado interesado debe enviar un currículum, una hoja de vida, al Estado donde va a trabajar el embajador. A ese proceso se le llama agreement o placet. Le envía la hoja de vida y el Estado a la Cancillería, ¿no? Por vía Cancillería. Y el Estado receptor analiza y le responde con un sí o con un no, sin dar explicaciones. Sí, no, no más. Porque puede ser que el candidato que quiere ocupar, ¿por qué el Estado receptor tiene que admitir como sí o como no? Admitir sí o no, o mejor dicho, admitir o desadmitir a un candidato, a un candidato propuesto, porque las relaciones internacionales diplomáticas funcionan sobre la base de la confianza extrema entre los estados. No puede ir un embajador, entrar a trabajar como embajador en tu casa, en tu país, si ese embajador en su juventud, o en su vida o en su pasado inmediato ha sido hostil a los intereses del Estado receptor. Entonces, el Estado receptor tiene el derecho de decir sí o no al candidato propuesto. Si es no, termina ahí el proceso. Se tiene que enviar otro candidato. Entonces, el agreement es la remisión, cuando hay vacancia, del candidato a través de su currículum vitae, y el Estado responde con un sí o con un no. Muy bien, si es sí, continúa el proceso según la Convención de Viena. Esa propuesta del gobierno se transmite, ese candidato se transmite a la Cámara de Senadores en el caso de Paraguay. La Cámara de Senadores es el que analiza si ese candidato propuesto por el Ejecutivo es o no, o tiene méritos, sí o no, acerca de quién va a ser
el embajador. Porque el embajador es un representante del Estado y por ende de la República. Entonces, un cuerpo deliberativo, un poder del Estado, por el mecanismo de control y de interdependencia que establece la Constitución, le otorga el sí o el no. Le puede rechazar el Parlamento, la Cámara de Senadores. ¿Y quién dice que la Cámara de Senadores tiene que estudiar eso? Está en la Constitución. La Cámara de Senadores es el que se encarga de las relaciones internacionales. Entonces, la Cámara de Senadores establece y permite si ese candidato, una vez que recibió el sí del agreement, se aprueba por mayoría, si corresponde o no, conforme los intereses de la República, a criterio de los senadores. Y ahí le otorga el acuerdo constitucional. Si es sí, acuerdo constitucional. Y ahí ya va vía libre para llevar su carta credencial que le otorga al Estado y se presenta ante el canciller del país receptor y le acompaña en un acto formal y solemne, embajador, canciller del país receptor, van y se presentan ante el jefe de Estado. El jefe de Estado es el presidente de la República en un país de América. Y el jefe de Estado en Europa, si el gobierno es monarquía constitucional, se presentan ante la reina o el rey. Ahí culmina el proceso de designación e investidura, selección final, de un embajador. Agreement, propuesta del gobierno, acuerdo constitucional, carta credencial. Carta credencial se llama el documento que acompaña al embajador recientemente designado de su país y se constituye ante el canciller, ante el ministro de Relaciones Exteriores del país receptor y juntos van y entregan sus plenipotencias ¿a quién? Al jefe de Estado. Y a partir de ahí puede ejercer sus funciones oficiales el embajador. Locales de la misión son los locales que corresponden oficialmente a las embajadas. Le llaman legación o le dicen embajada. Y ese local tiene inmunidad completa, inviolabilidad del territorio, inviolabilidad de los documentos, inviolabilidad de todo. Nadie puede entrar porque es un espacio territorial perteneciente al Estado que está ejerciendo sus funciones en representación de otro Estado. Funciones. ¿Qué es lo que hace el embajador? El embajador lo que hace es representar al Estado. Su función oficial es eso. Proteger los intereses del Estado acreditante y sus nacionales. Proteger los intereses del Estado al cual representa. Negociar con el gobierno en todos los asuntos de interés que corresponde y que van a ser de utilidad para el Estado acreditante. ¿Qué cosa lo que va a negociar? Y negocia diversas cuestiones. Becas, créditos, convenios de naturaleza económica, convenios de naturaleza técnica, tecnológica, intercambios culturales, reciben a inversores y conectan con los órganos estatales del país de origen, del embajador. Es decir, lleva él es el portavoz del Estado paraguayo, si es paraguayo, ante los diversos actores donde está trabajando. Los alumnos que dicen cualquier cosa, dicen, firma tratados internacionales. Puede ser, pero no es esa su función. El embajador tiene una función muy amplia. Representa al Estado para los intereses económicos, financieros, culturales, económicos, intercambios de capitales, intercambio de empresarios y defiende a sus nacionales. Una embajada, a través de sus funcionarios, se entera de todo lo que ocurre en su país, en el país donde está ejerciendo, mediante los medios lícitos. Eso quiere decir que está prohibidísimo el espionaje. El espionaje está prohibidísimo.
Imagínense esas embajadas de las potencias, de las superpotencias, otra superpotencia. Se pasa la vida procesando informaciones de distinta naturaleza y lo traslada directamente todo a su Cancillería. Y por supuesto, obviamente, fomentar las relaciones amistosas. El nexo más importante de las relaciones diplomáticas es justamente fomentar relaciones amistosas y relaciones económicas, financieras, intercambio de ciencias, de tecnología, de inversiones. Inmunidad y privilegios ya vimos todo. De la misión ya vimos también. Aquí está. Libre comunicación, excepción fiscal, ya hemos hablado de todo. Pero dejamos para que miren, ya hemos hablado de todas estas cosas. Una cosa son las inmunidades y otra cosa son los privilegios. No confundan privilegios con inmunidades. Privilegios son utilizar la bandera, facilidades propias, excepción de impuestos, libertad de circulación y tránsito, permitir y proteger libre comunicación de la misión, excepción fiscal, exención del derecho de aduana, y las inmunidades son la inviolabilidad de la persona, de valija, documentos y locales. Una cosa es inmunidad y otra cosa es privilegio. Lo que todo está previsto ahí abajo son los privilegios. Y ahí abajo dice inmunidades, es otra cosa. Pero funcionan unidas. Tanto las inmunidades funcionan unidos, tanto la inmunidad o los privilegios. Fin de la misión diplomática. La misión diplomática termina por voluntad del Estado acreditante. Rompe relaciones. Por declaración de persona no grata a un embajador. ¿Quién le declara no grata? El Estado receptor. ¿Por qué? Porque quebró la confianza y quebró la confianza del Estado receptor. El Estado receptor que le recibe, al perder la confianza a un embajador, le declara persona no grata. Chao. Hasta luego, embajador. Que venga otro. O por ruptura de relaciones diplomáticas. Agente diplomático ad hoc, como les dije, su actividad está regulada por la Convención sobre Misiones Especiales de 1969, donde tiene carácter temporal, provisional, limitado, bilateral y de carácter restrictivo. Temporal, provisional y de carácter restrictivo. Es decir, son los funcionarios diplomáticos que trabajan exclusivamente para un determinado fin, ad hoc, y vuelven otra vez una vez concluido. Por eso es temporal, es provisional. No son como las funciones diplomáticas de las legaciones diplomáticas, que es permanente. Vamos a hablar de los cónsules. Los funcionarios consulares realizan actos administrativos sin carácter diplomático. ¿Qué quiere decir eso? Que los cónsules y los funcionarios consulares son empleados, mejor dicho, funcionarios del Estado que realizan tareas administrativas al servicio del Estado, donde en las ciudades donde tienen mayor aglomeración de compatriotas, Buenos Aires, Puerto Iguazú, Foz de Iguazú, Córdoba, Mar del Plata, donde hay mayor cantidad de paraguayos, donde hay cantidad de connacionales, ahí funciona un consulado. ¿Para qué? Para proteger a los connacionales de cualquier asunto. Eso es uno. Otra función administrativa plena. Toda la documentación que realizan los connacionales en esas ciudades que estudian o lo que sea y quieren legaliza los documentos, pasa por el consulado y le firma, y el cónsul se convierte en un escribano del Estado. Ahí, en Buenos Aires, se quiere hacer una exportación a Paraguay. Pasan por el consulado, productos argentinos quieren llegar a Paraguay, pasa por el consulado y ahí se legaliza los documentos, que esos productos son productos lícitos y no son robados y más cosas,
y le legaliza el trámite cuando va a venir mercaderías a Paraguay. En FOS, todos los productos que van a pasar al territorio paraguayo pasan por un consulado. El consulado le otorga la legalidad de esas operaciones. ¿Se dan cuenta? Legaliza trámites documentarios de cualquier naturaleza, civil, comercial, y que tenga que ver relación con el Estado paraguayo. Estamos hablando de Paraguay. Eso hace el cónsul. Una inmensa cantidad de trabajo tiene el cónsul. No es sencillo, porque el cónsul debe otorgar legalidad a los trámites. Y esa legalidad lo firma y lo sella el cónsul. Eso hace el cónsul. Trabajo de legalidad de trámites documentales, de mercadería, de personas, de estudios, lo que sea. También firma el cónsul visas diplomáticas. Yo cuando me fui a la China, tuve un mes en China, me tuve que ir al consulado general chino aquí en Foz de Iguazú, aquí en Ciudad del Este, y ahí me dieron un ok de que yo me estoy trasladando a China. En mí me dan un papel que se acompaña y se mete dentro de las hojas del pasaporte, y eso se llama visa. Esas actividades es la que hace, no hace actividad diplomática. El diplomático tiene que ver con asuntos económicos, financieros, culturales, todo para su país. Y el cónsul hace tareas administrativas no menos importantes. También defiende a sus connacionales. También puede hacer intercambio de inversiones, pero eso vializa con la embajada. El cónsul tiene funciones de escribano del Estado. Legaliza todas las operaciones que van a tener consecuencias con su país. Eso hace un escribano. ¿Está claro? No es muy difícil. ¿Quién le otorga esas funciones? ¿Quién le otorgó esas funciones, esas potestades, esas atribuciones y esos deberes? La Convención de Viena de 1961, Tratado Internacional de 1961. Ahí está la Biblia de los cónsules y los embajadores, es la Convención de Viena de 1961. ¿Cómo se establecen las relaciones consulares? Y se establece de acuerdo a las necesidades. Si se está conglomerando ciudadanos paraguayos en Córdoba por una cuestión que van ahí todo el mundo a estudiar, lo que sea, y cuando hay demasiada cantidad de nacionales con nacionales en esa ciudad o en una ciudad determinada, ahí se establecen las relaciones consulares. Porque va a haber mucha necesidad de trámites documentales. Y al haber necesidad de las relaciones consulares, se instala la oficina consular. La clasificación del consulado. Se clasifican en cónsul general, que es el jefe de los cónsules en un determinado país, y está el vicecónsul general. Luego están los cónsules en cada ciudad, y luego están los funcionarios consulares. Cónsul general en la Argentina, es un paraguayo, que a lo mejor está en Buenos Aires. Los cónsules que están distribuidos en las distintas ciudades argentinas. Los funcionarios consulares donde trabajan en cada ciudad. Esa es la clasificación general de cónsules. Cónsul general, vicecónsul general, cónsules y vicecónsules. Es la estructura más funcionarios consulares. Cónsul general, vicecónsul general, cónsul en cada ciudad y vicecónsul. Y funcionarios consulares. ¿Quién le designa al cónsul? Lo designa directamente el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, refrendado por el Ministro de Relaciones Exteriores. ¿Qué funciones tiene? Ya le dije qué funciones tiene. Función administrativa, función de escribanía, que legaliza trámites de cualquier naturaleza que tengan consecuencia en su país de origen. Y, por sobre todo, están los cónsules para defender los intereses de los connacionales. Por cualquier motivo, vos te caes preso en el exterior, lo primero que tenés que hacer, y así lo ordena la Convención de Viena en 1961, es que el cónsul te tenga que prestar ayuda, incluso económica, incluso para que te pague tu defensor o para que te busque un defensor público. ¿Tiene inmunidad y privilegios los cónsules? Sí tienen inmunidad y privilegio.
Las agencias consulares son los locales donde funcionan las oficinas consulares. Y puede tener su fin por renuncia, por ruptura de relaciones diplomáticas, porque ya no hay más connacionales, se agotó los motivos por los cuales se abrió una oficina consular, distintos motivos puede ser. O también por declarar persona no grata al cónsul. Ojo, el Estado receptor le puede declarar persona no grata igualito que al embajador. ¿Por qué? Porque las relaciones consulares y las relaciones diplomáticas de las embajadas se basan y tienen su sustento en la confianza que le otorga ¿quién? El Estado receptor. No puede haber relaciones tranquilas, normales, entre dos estados, cuando un cónsul es hostil en una determinada ciudad contra el gobierno, contra el Estado. Ahí mismo le puede declarar persona no grata y el Estado acreditante le tiene que cambiar a su cónsul o a su embajador. Entonces, señores, hemos hablado de distintas cuestiones, haciendo un recuento rápido. Hemos hablado de las inmunidades y privilegios, qué son privilegios, qué son inmunidades, a quién se le otorgan las inmunidades y privilegios, desde el jefe de Estado hasta el cónsul, para qué fin, para que puedan trabajar tranquilos, en libertad, con autonomía, con dignidad y realizar sus funciones. ¿Dónde están previstas las funciones de los cónsules, de los embajadores? Está prevista en el Tratado Internacional llamado Convención de Viena de 1961, donde le regula minuciosamente las funciones que tiene que desarrollar. Los jefes de Estado también realizan misiones especiales en el exterior. ¿Y cuál es el documento que le protege? Documento de misiones especiales de jefes de Estados y diplomáticos ad hoc de las Naciones Unidas en 1969, donde tiene casi las mismas, análogamente, las mismas inmunidades, los mismos inmunidades y privilegios que los cónsules y de los... En fin, el trabajo del relacionamiento, tanto diplomático, consular o del mismísimo jefe de Estado, tiene la finalidad de establecer relaciones amistosas entre los estados. Y el núcleo, mejor dicho, el vehículo de relacionamiento de todos los bienes jurídicos o negocios jurídicos que puede realizar cónsul, embajador o presidente o jefe de Estado, tienen siempre la misión tienen siempre el objetivo de proporcionar beneficios a la población del Estado a que representa estos funcionarios estatales en el exterior. Así que fue una ensalada de temas, pero creo que se va a entender bien. Muchas gracias.